Damos la bienvenida a todas las personas que se están uniendo al evento. El día de hoy continuaremos con el seminario que hemos titulado Convenio para evitar la doble tributación Colombia-España, 20 años de su suscripción. Y el primer panel eh, tratará un tema titulado Tributación de cánones, regalías y servicios, alcance, definiciones y cláusula de nación más favorecida. Este panel será moderado por Camilo Sarama, quien es socio de la firma Garrigues en Colombia. Contaremos con la participación de Elena de las Morenas. Elena es subdirectora general de Fiscalidad Internacional en España, de Gustavo Peralta, quien es director de gestión jurídica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional en Colombia, y de Néstor Carmona Fernández, quien es abogado e inspector de Hacienda en excedencia en España. Damos una bienvenida a los panelistas y los dejamos iniciar con este estupendo panel. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias a los panelistas, que es un gusto poder estar compartiendo con Elena, con Néstor, con Gustavo, la oportunidad de celebrar, digamos, estos 20 años de suscripción de este maravilloso convenio. En esta oportunidad lo que vamos a hacer objeto de análisis es específicamente el artículo de regalías, ¿sí? Y digamos, dos aspectos que nosotros hemos considerado que han sido los que más han generado controversia dentro del marco de la aplicación del convenio. Hablábamos, digamos, cuando hablamos previamente con los panelistas, decíamos, en Colombia este tema sí que ha tenido mucha importancia y ha generado mucha inquietud, digamos, entre los contribuyentes. En España entiendo lo que justamente Elena nos decía, pues un poco menos, ¿sí? Pues, en cuanto a digamos, las necesidades de doctrina y exigencia de doctrina de parte de la administración. Pero efectivamente, digamos, yo creo que en el marco de los temas álgidos que se han visto, el concepto de que dentro de la cláusula de regalías se encuentran comprendidos los conceptos de asistencia técnica, servicios técnicos y consultoría, por supuesto, ha llevado, digamos, a varios suetes. En esta primera parte, yo solamente me permito, con la anuencia de mis panelistas, exponer simplemente qué es lo que tenemos en el convenio. Yo creo que, digamos, la cláusula de regalías, yo creo que en esto permite, por supuesto, potestad compartida de gravamen y, en principio, digamos, la cláusula lo que señala efectivamente es que frente al gravamen en fuente, pues esto no podrá exceder del 10% del importe bruto de los cánones. El punto que nos queremos centrar es un poco la definición que se hace de eso, y es justamente el que el término cánones o regalías, digamos, sigue, digamos, la redacción estándar de los convenios, pero en la parte final, consistente con una política de negociación de los tratados que tuvo Colombia durante mucho tiempo, dice, se consideran incluidos en este concepto los servicios prestados por asistencia técnica, servicios técnicos y consultoría. El tema, digamos, adicional es el que ha sido un tema yo creo que de poca discusión, tanto en la doctrina. Yo creo que la propia Administración Tributaria colombiana como la Administración Tributaria española ha sido la precisión que hace a este respecto del protocolo, en el cual lo que se señala es que, en el caso de Colombia, en relación con la definición comprendida dentro del apartado 3 del artículo 12, que es el que acabamos de ver, se entenderá que el concepto de asistencia técnica se refiere a la asesoría dada mediante contrato de servicios incorporales para la utilización de conocimientos tecnológicos aplicados por medio del ejercicio de un arte técnico. Entonces, digamos, yo creo que lo que tenemos inicialmente de plano es la inclusión de tres conceptos. Puede ser
no necesariamente extraños, pero poco curiosos dentro del ámbito del artículo de regalías, que son los de asistencia técnica, servicios técnicos y consultoría. Y dentro de esto, el protocolo nos precisa que en relación con la asistencia técnica se refiere a este tipo de asesoría, la damiento de contratos de servicios incorporales para la utilización de conocimientos tecnológicos aplicados por medio del ejercicio de una arte técnica, pareciendo indicar un poco más que esta asistencia técnica está ligada como un poco más hacia justamente a los temas que dan origen al pago de regalías, pero digamos eso creo que será de los temas que hablaremos. Y finalmente, yo creo que digamos, de sobremesa, de postre de estas discusiones, Colombia, digamos, hasta el convenio con Francia y finalmente de allí en adelante y posteriormente con la entrada en vigencia, en realidad el convenio con Reino Unido, cambia la posición de negociación y excluye esa definición de asistencia técnica, servicios técnicos y consultoría del artículo de regalías. Por lo tanto, no hace nada más, no es que haya un tratamiento diferente, sino simplemente lo que hace es quita estos tres conceptos del marco del artículo de regalías. Y frente a esta situación, el convenio con España lo que señala es que, literalmente en esto dice, el caso de que Colombia, después de firmar este presente convenio, acordara con un tercer Estado un tipo impositivo sobre cánones o regalías inferior al establecido en el artículo 2 del presente convenio, ese nuevo tipo impositivo se aplicará automáticamente al presente convenio, como si constara expresamente en el mismo, y surtirá efectos desde la fecha en que surtan efecto las disposiciones del convenio firmado con ese tercer Estado. Esta redacción, digamos, lo que pareciera, digamos que en principio, que efectivamente es que al menos económicamente este tipo, estos conceptos, digamos, de asistencia técnica, servicios técnicos y consultoría, pues sí, efectivamente, bajo la celebración con otro tercer estado en el desarrollo, por medio de otro convenio para evitarlo de la pensión, Colombia ha decidido no grabarlos, pues entendería que podría devenir en que en el convenio de España tuviera ese mismo efecto, ¿no? Sin embargo, allí sí que ha habido, aquí también ha habido bastante discrepancia en cuanto desde la parte de la autoridad tributaria ha entendido justamente que al no referirse, al no haberse cambiado la política en el sentido de disminuir como tal la tarifa, sino una reconceptualización de qué es lo que se entiende como regalía, pues en efecto, digamos aquí la cláusula de nacionalidad no sería de aplicación. Entonces, en este marco de estos problemas, que yo creo que son de los más ricos que podemos encontrar dentro de la aplicación de este artículo, vamos a tener la intervención, por supuesto, tenemos el gusto de contar tanto con la autoridad tributaria colombiana como con la autoridad tributaria española para que nos puedan dar un poco sus visiones y, por supuesto, con la maestro Néstor con los temas más conceptuales y que ahorita procederemos a analizar. Pues Elena, muchísimas gracias. Oye, pero y para centrar un poco el tema en eso, entonces, entendemos, digamos, que frente al tema digamos, del ámbito objetivo de aplicación de la cláusula en cuanto a los conceptos que se entienden allí, que en efecto, digamos, para ustedes, frente a las consultas que han hecho, por ejemplo, el tema de la actividad de la asesoría legal, eso se da una prevalencia, que eso se va a manejar por el artículo 7 de beneficios empresariales y no por el artículo de regalías. Entenderíamos eso como una primera o un punto claro. Y un segundo punto claro, digamos que creo que sería también, que creo que es interesante verlo, es que para la propia Dirección General de Tributos, la cláusula de nación más favorecida en los términos que quedó redactada no da lugar a aplicación por el cambio de política de negociación de Colombia de excluir del el concepto de regalía la asistencia técnica y esos conceptos. Perfecto. Yo creo que eso, pues, con esa claridad de las posiciones de la parte española, pues, por supuesto, no nos queda otra cosa que darle la palabra al doctor Gustavo Peralta para que nos cuente un poco cómo lo ven desde la parte colombiana. Bueno, no, Camilo y Elena y Néstor, muy buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación para compartir algunas ideas sobre este convenio, pues que ya el título no podría ser más adecuado para revisar, digamos, y compartir ideas sobre 20 años de este primer convenio, como Elena bien señalaba.
Entonces yo digamos que creo que un poco en la misma línea de la presentación de Elena me gustaría un poco también hacer referencia al hecho de que pues este fue el primer convenio bajo el modelo OCDE que Colombia suscribió. Colombia tenía, digamos, antes había incursionado en estos asuntos de la doble tributación, digamos, de manera tímida, ¿no? Digamos, porque de una parte tenía un descuento tributario interno por los impuestos pagados en el exterior, había avanzado con la decisión multilateral de la CAN, que seguía un poco el modelo de la ONU, pero digamos solamente fue hasta que, digamos, entramos en estas conversaciones con España que nos metimos al agua y esta pues fue nuestra primera vez. Digamos, esa primera vez, como todas las primeras veces, tiende a ser como muy difícil. Uno a veces de pronto no sabe muy bien cómo están haciendo las cosas, qué está buscando, a qué puede llegar. Eh, y un poco creo que eso se ve reflejado en el convenio con España, ¿no? Y ciertamente, digamos, los tiempos, Elena mencionaba una cosa que yo no tenía tan presente, pero es la negociación del convenio, las tratativas, las primeras conversaciones empezaron en el año 2001. La negociación culminó en 2005 y el convenio fue finalmente ratificado en COE por Colombia después de todo el trámite de incorporación al derecho interno en el 2008. Y algo va de digamos, de ese momento de cuando se empezaron a dar estas conversaciones en 2001, en 2005 hasta 2008, pues porque ustedes recordarán que poco después de que el convenio, digamos, fuera aprobado por el Congreso de la República acá en Colombia y entrara, pues, efectivamente en vigor, eh, pues vino todo este descalabro financiero mundial, ¿no? Y ese descalabro mundial financiero de 2008, la crisis financiera mundial financiera del 2008 y 2009, pues puso a todos los países a pensar en otros asuntos que ciertamente no habían contemplado antes, ¿no? Y pues surgió todo este programa de BEPS y este convenio, todas estas, digamos, estas discusiones tan profundas que ha habido en la OCDE, en la Fiscalía Internacional, nos puso a pensar al mundo entero sobre, digamos, estos asuntos de la tributación internacional y las oportunidades de abuso, las oportunidades de eventuales eventos de doble no imposición. Entonces, como que ese es un punto que me parece que es muy importante tenerlo presente porque fíjense que el contexto en el cual se negoció el convenio entre Colombia y España es un contexto muy distinto a aquel en el que finalmente terminó siendo ratificado por el Congreso y revisado por la Corte Constitucional. Eso es como una consideración que me parece como importante. Ahora, también me parece que es importante mencionarlo. Digamos, este es un convenio, siguiendo el modelo de la OCDE, pues tiende a favorecer, digamos, ciertas posiciones digamos, tendientes a fortalecer la tributación en la residencia. Pero el artículo de regalías, este convenio se apartó un poco, como Elena lo señalaba, del modelo OCDE para establecer una tributación compartida. Y esa tributación compartida pues tenía su razón de ser en la necesidad que Colombia tenía e identificó en ese momento de proteger, digamos, de tratar de proteger esa tributación. Y eso, mientras estaba preparando esta intervención muy breve, quedó reflejado en el modelo, en los comentarios que Colombia le hizo al modelo de la OCDE en el año 2017, en el cual una de las pocas reservas que tenía Colombia, o más bien de las reservas que hizo Colombia al convenio de la OSD antes de su proceso de adhesión formal a la organización, fue decir, oiga, en el artículo 12 nosotros vamos a tratar de reservar algún tratamiento para asistencia técnica, servicios técnicos y consultoría. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que eso me parece que es importante. Voy a dividir esta intervención en dos partecitas. Una, digamos, desde el punto de vista de la doctrina de la administración tributaria y otra desde el punto de vista de la política. Desde el punto de vista de la doctrina de la administración es importante que, digamos, a diferencia de lo que sucede con España, la doctrina que emite la administración tributaria no es vinculante para los contribuyentes.
Sí es vinculante para los funcionarios de la administración, pero no para los contribuyentes. Es decir, cada vez que la administración emite una posición sobre determinado asunto, incluyendo los asuntos de tributación internacional, los contribuyentes están en la facultad de apartarse de esa doctrina. En el año 2015, frente al, digamos, al artículo que nos convoca y que se preguntó precisamente por los servicios de asesoría jurídica, la administración en un primer momento dijo, yo veo que eso se va por la cláusula de beneficios empresariales y váyase por allá si hay un establecimiento permanente, es el único escenario en el cual Colombia podría precisar un gravamen. Muy en la línea de la doctrina que tiene la administración española. Sin embargo, pues digamos, como bien decía yo hace un minuto, estos primeros eventos siempre son tortuosos. La aplicación, la interpretación de estos instrumentos jurídicos pues tiende a ser compleja. Y en 2016 esa doctrina primera fue reconsiderada. Y acá quiero llamar la atención sobre algo que también me va a llevar al punto de la cláusula de nación más favorecida, y es lo siguiente, es en una primera aproximación como que se hizo una primera lectura como muy plana del convenio, sin entrar a considerar las reglas de interpretación de los convenios. Entonces en este año 2016 se trató de hacer un ejercicio un poco más comprensivo, mucho más completo en términos de cómo interpretar el convenio. Y para eso, pues, el concepto del año 2016 que expidió la Dirección de Gestión Jurídica va en esa precisa línea, va en la línea de ir a revisar exactamente qué era la voluntad cuál era la voluntad de las partes, cómo se deberían interpretar los términos que se utilizaron, porque este convenio, que eso es un punto que me parece muy importante destacar, fue negociado en el mismo idioma, no teníamos esa brecha de idiomas que podríamos experimentar, digamos, en la negociación con otros países. Entonces, digamos, por ejemplo, hay un punto común que encuentro, por ejemplo, para hablar digamos, en el sentido natural y obvio de las palabras, con la Real Academia de la Lengua Española, etcétera, y eso pues nos ayuda mucho. En ese concepto se dijo no, definitivamente la asesoría jurídica en el año 2016 se dijo esto va por la cláusula de regalías, pues porque encuadra dentro del servicio de consultoría. Y digamos, y acá lo uno con el tema de la cláusula de nación más favorecida, si bien durante un tiempo la política de Colombia fue precisamente tener cláusulas de nación más favorecida y digamos eso parecía como lo muy natural y obvio, en algún momento la Corte Constitucional llamó la atención del gobierno nacional en el sentido de decir que había que tener cuidado con la inclusión de cláusulas de nación más favorecidas en los convenios, fundamentalmente digamos, en aplicación del principio de reciprocidad que tiene que regir las relaciones internacionales. Entonces, esos cambios que hemos venido teniendo conforme vamos negociando nuevos convenios y conforme la jurisprudencia nos va dando nuevas luces, pues nos han llevado, digamos, como a replantear ciertas cosas. Y ese replanteamiento de ciertas cosas, pues es lo que nos llevó finalmente, digamos, con el fin de facilitar la traída de esta tecnología, de esos conocimientos, a cambiar esa política que se tuvo con España, cambiarla primero con Francia y después con Inglaterra, con el Reino Unido, perdón, en la negociación de esos convenios. Y así lo reconoció, digamos, no solamente el Congreso de la República cuando aprobó la ley de estos tratados, sino también la Corte Constitucional cuando hizo la revisión correspondiente. Y ya digamos para cerrar con este punto que de la eventual activación de la cláusula de nación más favorecida, recientemente hubo una demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en la que el demandante pretendía, digamos, acudiendo un poco a lo que yo diría el tipo impositivo efectivo, pretendió, digamos, revocar una doctrina de la administración, que se anulara una doctrina de la administración en la que la administración había dicho, mire, acá realmente pues no hubo una afectación del tipo impositivo, nuevamente acudiendo a estas, a los criterios de interpretación de la Convención de Viena sobre los tratados. Y en ese evento el Consejo de Estado lo que hizo fue aplicar exactamente los mismos métodos de interpretación que aplicó la administración tributaria,
y llegó a la misma conclusión manteniendo, digamos, incólumes la doctrina de la administración. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque, digamos, estas cláusulas de nación más favorecida que en algún momento pudo haber negociado o que negoció el Estado colombiano, pues hay que tener mucho cuidado en la forma en la que las leemos y el alcance que les damos, porque finalmente estamos muy restringidos en la administración para interpretar su alcance, ¿no? Entonces, en esa interpretación del alcance, pues definitivamente uno no puede, digamos, no podríamos ir mucho más allá del texto, porque digamos que creemos que esa es una labor que finalmente es en cabeza del legislador, un poco retomando la posición digamos, una posición muy originalista en términos de interpretación de los convenios, porque de otra manera podríamos incurrir en el riesgo de reemplazar al legislador. Entonces, para cerrar, digamos, creo que este primer punto, porque ya voy un poco pasado del tiempo, digamos, creo que, digamos, eh, la evolución que Colombia ha tenido en este convenio y poderse, digamos, tener el lujo de poder discutir estas ideas viendo con personas de tan altas calidades y ver el tiempo hacia atrás, digamos, 20 años de historia de este convenio, digamos, deja una gran cantidad de aprendizajes y una serie de retos al futuro que tal vez podríamos explorar más adelante. Pero para cerrar la idea de la cláusula de nación más favorecida, que siento que la dejé un poco colgando, es definitivamente la administración lo que ha buscado hacer es interpretar la cláusula de acuerdo con las reglas que nos han dado los mismos convenios. Y eso ha implicado, por ejemplo, que la cláusula de nación más favorecida, por ejemplo, para el caso de los servicios técnicos, de las consultorías, de la asistencia técnica, en el caso puntual del convenio con España, pues no hayamos entendido que se ha activado con ocasión de la negociación de otros convenios en este punto particular, porque definitivamente el alcance que se tuvo en ese momento de la cláusula fue hablar de tipos impositivos, no de tratamientos parecidos o similares o equivalentes, y eso pues obviamente nos restringe el margen de acción. Muchísimas gracias en eso. En este punto yo creo que digamos, amén, que ahorita podemos explorar un poquito más, digamos, el tema de los alcances conceptuales en la definición de los conceptos que quedan cubiertos dentro de regalías. Lo que sí puede plantearse, digamos, desde la perspectiva de los contribuyentes es que sí es un camino, es un camino triste, ¿no? Un poco, digamos, al que nos vemos, al que se ve conducido el contribuyente. Y es en un sentido, digamos, digamos, justamente, digamos, atendiendo a la situación que tiene, a la doctrina que tiene la autoridad tributaria colombiana. Pues en efecto, digamos, se ve un concepto bastante omnicomprensivo, digamos, de los diferentes temas que que pueden incluirse dentro del concepto de regalía. Y un poco lo que sería curioso entonces es que en el caso de, por ejemplo, de un servicio prestado por una sociedad española a una sociedad colombiana, pues habría en principio un lugar, por ejemplo, en el caso de los servicios legales, que es de los que hemos hablado, habría lugar a aplicar esta retención efectivamente, con un problema para la sociedad española en sede porque, bajo la perspectiva española, cuando se ha practicado retenciones por fuera del marco del convenio, pues eso no es, este impuesto, esta retención que se le hace en Colombia y que configuraría impuesto a cargo, digamos, para un crédito fiscal en principio para la sociedad española, pues no podría ser aprovechado, digamos, por ella en España. Yo no, de hecho, aprovecharía eso. Yo no tengo claro que, digamos, la autoridad tributaria colombiana tenga un pronunciamiento expreso sobre eso, pero no sé si justamente permitiría que sigamos en que se aplicara una retención por fuera del marco del convenio frente a la interpretación que tenemos de que, digamos, de un lado, Colombia sí entiende que aplica y en el lado digamos, de España la visión es mucho más restringida.
Pero en eso, yo lo que aquí sí quisiera darle la palabra al profesor Néstor, porque yo creo que en esto nos puede dar unas luces supremamente claras, o bueno, no sé si supremamente claras, pero unas luces sobre justamente la discusión, digamos, de estos conceptos que estaban en España, donde hay otros, también no todos los convenios tienen este tipo de conceptualización de regalías, pero sí que hay varios. E inclusive en algunos donde efectivamente esto conceptualmente creo que viene de mi memoria, que viene también muchos ligados, digamos, como tal a la actividad de la generación propia de las actividades de regalías, y es la asistencia técnica conectada a ella, los servicios técnicos conectados a ella y la consultoría a ella. Entonces, sería un gusto si nos puedes compartir eso un poco cómo se ve esa experiencia desde España en esa conceptualización esos términos en la aplicación de las regalías. Eh, recibo, recibo la invitación, Camilo, y bueno, trataré de hacer alguna reflexión al respecto desde una perspectiva personal, no desde una perspectiva ni española ni de la autoridad fiscal, desde una perspectiva personal, pero bueno, vamos poniendo sobre la mesa algunos de los elementos de juicio que creo que no conviene desoír. De todos modos, aunque tenía el encargo, que ya subraya Camilo, de hablar de las categorías conceptuales de los servicios técnicos, la consultoría o la asistencia técnica, voy a hacer una mínima digresión sobre un apunte en relación a la cláusula de nación más favorecida. Y antes que eso, desde luego, tengo que dar no solo las buenos días, buenas tardes, buenas noches, sino también agradecer, evidentemente, a IFA y a la asociación y a mi amigo Abelardo el estar aquí con vosotros disfrutando de este rato fiscal. Como os decía, un mínimo apunte de segundos nada más. Lo que acabo de deducir por las intervenciones de Elena y de Gustavo es que, bueno, no hay por lo menos conflicto de interpretación respecto de la cláusula de nación más favorecida. Yo pensé que sí existía alguna fricción, es decir, la negativa a la aplicación de la cláusula de nación más favorecida en aquellos casos en los que hay nuevos convenios de Colombia en los cuales se excluyen estas categorías de las que voy a hablar ahora inmediatamente, no responde a la redacción de la cláusula prevista en el convenio hispano-colombiano. Y yo estoy de acuerdo, tengo que decirlo. Pero tengo que decirlo no ya solo por la literalidad y por una interpretación literal, que no es la única interpretación que debemos seguir en los convenios con la Convención de Viena, pero atendiendo a una interpretación literal, el propio convenio hispano-colombiano en otras categorías de rentas que no son cánones establece cláusulas de nación más favorecida mucho más expansivas. Contempla el que aparezcan exenciones, no solo reducciones de tipo, es decir, hace alusión precisamente a que puede haber un beneficio de un convenio nuevo a resultas de otros efectos distintos de la reducción de tipo impositivo. Lamentablemente, quizá en la voluntad de los negociadores no era así, quién lo sabe, pero la cláusula de nación más favorecida quedó restringida a aquellos casos en los cuales hubiera un mejor tipo, más que tipo impositivo, un mejor techo de imposición, que es lo que realmente establece una cláusula de reparto de potestades limitada. Y bueno, con lo cual, pues yo insisto, no me parece que haya cuestión y me felicito por ello. Y ahora ya, en cuanto concierne a lo que era un poco el encargo que se me hizo, pues voy a tratar de ser telegráfico, pero yo diría algunas ideas, creo que esenciales. Por un lado, claro, tenemos unos términos determinados, los servicios técnicos, las prestaciones de asistencia técnica y los servicios de consultoría. Tres categorías que aparecen, bueno, anómalamente, porque no es lo más frecuente, aunque hay un buen número, bueno, pues del orden de 10 o 12 convenios que España ha suscrito donde aparecen términos parecidos, a veces con mayor o menor explicación, a veces con un protocolo que da alguna narrativa explicativa, a veces con un procedimiento amistoso que aclara, pero ahí, como digo, no es el único convenio donde aparecen servicios técnicos o asistencia técnica, no como cánones, sino afectados por las reglas de reparto de potestades del artículo 12.
No es que sean técnicamente cánones, sino que pasan por el cuello del artículo, el cuello de botella del artículo 12 para llegar a renta, a llegar al estado de la fuente con un techo de imposición, pero llegar al estado de la fuente y poderse grabar en el estado de la fuente. Dicho esto, es decir, subrayó que no es un único caso, creo que es también bueno anotar que la OCDE en el modelo tampoco resuelve especiales cosas al respecto. Se preocupa, sí, a la hora de distinguir las prestaciones de know-how de otros servicios, de mencionar ciertos servicios técnicos, tecnológicos, menciona también la asistencia técnica, pero no nos ayuda a clarificar dónde está el perímetro de estas nociones que aparecen en el convenio hispano-colombiano. Si miramos el modelo de Naciones Unidas, por lo que pudiera haber afectado, por lo menos en la fecha de hoy, claro, con la redacción del 2021, es cierto, y si puede tener un valor inspirativo, que cuando se habla de servicios técnicos que puedan vivir en las reglas de reparto previstas en el artículo 12 del convenio, cuando se habla de estas prestaciones, se habla de prestaciones que tengan un componente complementario de cohabitación, de accesoriedad respecto del entorno del artículo, respecto de lo tecnológico, por simplificar. Podríamos derivar más, pero esa es la idea. Incluso se habla a veces del showroom, del show-how, no el showroom, el show-how, aparte del know-how, ¿no? Prestaciones que ayudan a un mejor efecto de las transacciones tecnológicas o técnicas. Esto también da un poco una idea de por dónde quiere ese modelo ir, que no quiere decir que no resuelva absolutamente nada, pero es una idea más. Cuando uno va al convenio, en concreto, que ya se ha hecho viejecito y tiene 20 años, uno se encuentra, como acabamos de ver, tres términos. Uno que tiene un adjetivo, que es el de servicios, servicios técnicos, pero no tiene una definición. Otro que tiene un adjetivo y tiene una definición, que es asistencia técnica. El adjetivo vuelve a ser técnico y hay una definición en el protocolo, caso de Colombia, en la cual se habla de que son prestaciones, bueno, no voy a reproducir la redacción, ya Camilo la ha reflejado antes, se habla de conocimientos tecnológicos en la aplicación de esos servicios. Y un tercer término que está huérfano de adjetivo y huérfano de definición, que es consultoría o servicios de consultoría. Ante, en concreto, esta tercera variante, pues nos encontramos con que se han planteado casos diversos, ¿no? Y en concreto en el que sí hay una fricción interpretativa entre España y Colombia es los servicios creo que eran de asesoramiento legal o jurídico o fiscal, servicios de ese orden, en los cuales el pronunciamiento final, si se quiere, el revocado, ¿no? El que ahora mismo es el que decide por parte de la autoridad fiscal colombiana, es entender que son prestaciones que entran dentro de la categoría de consultoría por una razón interpretativa esencialmente literalista, asumiendo uno de los criterios que naturalmente ofrece la Convención de Viena de Derecho de los Tratados. No es el único, pero el primero, por otra parte, y es la atención a la letra de la norma y la letra interpretada por un vehículo interpretativo razonable como es el Diccionario de la Real Academia Hispánica, donde, claro, la expresión consultoría o la expresión consultor alude a todo experto profesional, a todo servicio profesional realizado por alguien cualificado. Claro, es un concepto de una expansividad impresionante. Y ese es el lado preocupante, si se me puede aceptar, el lado preocupante de la lectura. ¿No? Es una lectura enormemente expansiva de una expresión que convive con otras expresiones que tienen sus adjetivos técnicos y aquí lo pierde y se convierte casi o prácticamente casi en cualquier prestación de servicios profesional. Ahí es donde yo podría decir, bueno, en respaldo de la posición colombiana, desde luego está la interpretación literal, por descontado. Yo creo que la contextual y la finalista es bastante discutible, ¿no? Es difícil entender que haya una finalidad de las autoridades fiscales en este punto cuando hay un desencuentro interpretativo. Y por otro lado, asombrosamente, desde el punto de vista español, yo no sé si Gustavo lo conoceréis o no,
Pero hay una decisión del Supremo muy criticada aquí, porque la perspectiva siempre que se ha examinado este género de prestaciones en alguna medida ambiguas o híbridas, cuando se hablaba de prestaciones o se habla de prestaciones técnicas o asistencia técnica o similares, se les suele dar o se les suele incorporar el componente de aplicación de tecnología, relación con la tecnología, etcétera, y excluir otro género de servicios que son ajenos a este entorno técnico o tecnológico, por ejemplo, los que han sido objeto de debate. Esa es la tendencia general en nuestro país, pero bien es cierto que hay una sentencia del Tribunal Supremo de 27 de junio de 2017 en la cual yo personalmente no la comparto en lo más mínimo, pero es una sentencia del Supremo en la cual se considera una prestación de asistencia técnica, un asesoramiento bursátil para una inversión en bolsa de una entidad española que presta una entidad británica, un asesoramiento de orden bursátil. Y el razonamiento que utiliza el Tribunal Supremo Español es también expansivo. Viene a decir, no ya con apoyo en el diccionario, sino con lecturas de significado, etcétera, etcétera, que la asistencia técnica es cualquier prestación de servicio realizada por personal cualificado. Yo creo que tenemos ahí el mismo problema. En esta sentencia del Supremo o en una lectura de la consultoría como cualquier prestación profesional realizada por un experto, pues bueno, depende del nivel de expertise que se reclame, pero es que hasta un peón de albañil tiene experticio, tiene cualificación, con lo cual el riesgo, el verdadero riesgo, y me voy acercando a la conclusión, el verdadero riesgo de una lectura de esa naturaleza, por eso yo creo que cada caso hay que verlo, sin ninguna duda, y no le faltan argumentos a la autoridad colombiana, pero me parece que tiene el peligro una lectura tan expansiva de vaciar de contenido el artículo 7 del convenio hispano-colombiano. Es decir, me voy a explicar. Bueno, primero, aparte de una interpretación literal que vemos que nos conduce a una amplísima en relación de prestaciones de servicios dentro del artículo 12, que no es un amante de todo tipo de servicios, es un amante eventual de servicios que tienen que ver con su entorno contextual. Bueno, aparte de eso, aparte de incluso del componente inspirativo que pueda deducirse del modelo de Naciones Unidas, aparte de que, bueno, de la finalidad del convenio y el espíritu del artículo 12, pues bueno, ofrece cierta discutibilidad el pensar que la autoridad fiscal española hubiera tenido la voluntad, se hubiera acordado que cualquier prestación profesional cualificada estuviera en la regla de reparto de potestades del artículo 12. Eso cuesta aceptarlo. Pero vuelvo un poco donde estaba, y es el riesgo de que, bueno, ese riesgo hay países, hay convenios, tiene la cabeza Panamá, Trinidad y Tobago, convenios que tiene España con ciertos países que han hecho ese vaciamiento. Tienen un artículo de cánones y han generado un artículo 13 o 14 de servicios de gestión, de honorarios de gestión, de honorarios profesionales, donde van todos los servicios de consultoría y de profesionales de todo orden, con potestad limitada en fuente. Pero claro, en ese caso hay una voluntad expresa de vaciamiento del artículo 7. A mí lo que me cuesta aceptar es que con una expresión como consultoría, habida cuenta que la consultoría, aparte de la que pueda ser puramente técnica, que yo creo que es la que debería estar en este precepto, con todo lo que pueda tener debajo, una consultoría que puede ser, es que no sé, inmobiliaria, psicológica, de salud, deportiva, de negocios, comercial, ya no digo legal, fiscal, es decir, todo orden, materialmente todo orden de prestación de servicios de apoyo o de estudio, de análisis, estaría aquí bajo ese razonamiento. Si eso es así, una enorme porción del artículo 7 para las rentas sin establecimiento permanente pasarían a tributar en régimen compartido, con techo de imposición. Eso es el riesgo de una interpretación excesivamente laxa. Claro, ante esto, pues bueno, lo que a uno le pide desde fuera, lo digo, como no estoy entre las autoridades, me atrevo a pedírselo, es que se sienten las autoridades y lo aclaren las fronteras de no ya de la asistencia técnica, que tiene su adjetivito, de los servicios técnicos. Eh, Fíjense que los servicios técnicos y la asistencia técnica en esta lectura laxa
de consultoría también caerían en la consultoría, porque sería consultoría técnica. O sea, naturalmente que sí, se bajo un concepto así de amplio. Con lo cual, lo que sí es necesario es poner algún género de coto en la dirección, en la frontera en la que se pudiera acordar. Eso daría certidumbre. O bien, si se optara por ello, generar un nuevo artículo y vaciar en buena medida el 7 en favor de un artículo de potestad compartida para servicios profesionales, especificados o no especificados. A lo que puede conducir todo esto, y con esto ya termino, es a que haya más de un contribuyente pillo, o bueno, que tenga un poco de habilidad de regate, que plantee las consultas ya no como servicios de consultoría, porque va a ser un término estigmatizado en el que automáticamente se llegue a esta conclusión, sino cualquier servicio de, como digo, de apoyo, de supervisión, de coordinación, de análisis, de evaluación, es decir, servicios profesionales, lo que hacen los profesionales cuando prestan este género efectúan este género de prestaciones, se identifiquen así, y nunca utilizando, huyendo de la expresión consultor o consultoría. ¿Eh? No creo que sea esa la razón. No creo que este deba ser un tema de orden gramatical. ¿Eh? A mí, si se me pregunta, diría, hombre, a mi juicio esa consultoría debería tener un adjetivo similar al que tienen los otros dos términos en el convenio hispano-colombiano. Pero esto, Gustavo, naturalmente hablo desde fuera y sin tener ni la mínima noción del trasfondo, de las razones y de la doctrina que lo respalda. Es quizá lo que quería decir, más o menos. Una pregunta, Néstor, de escucharte, digamos, lo que me viene a la cabeza es justamente, claro, al final sería la idea, por supuesto, creo que el llamado, creo que es bien recibido pues seguramente por todos los clientes, de mi parte, por supuesto, lo entiendo así, de que esto es un tema que amerita efectivamente que haya un acuerdo entre, digamos, entre las administraciones que determine finalmente qué es lo que realmente se quiere entender allí. Porque coincido contigo que entender que, digamos, la extensión omnicomprensiva de los temas, que deje vacío el artículo 7 en términos de servicios personales, pues sería curioso. Eh, pero, digamos, tomar ese punto del medio, que sí, digamos, como que lo que sería la petición hacia las autoridades, no es fácil, ¿no? O sea, porque es como cualificar, digamos, ponerle el adjetivo a la consultoría, digamos, a los términos que está para la asistencia técnica. Esto podría llevar a que se entendiera que solo los temas relacionados, digamos, con la tecnología deberían entenderse comprendidos en esta cláusula. Y no Sí, sé si eso, y por supuesto no sé si las autoridades cómo lo verían. yo no veo ahora mismo la cara a Gustavo, pero igual está levantando la ceja y diciendo, no es lo que... Pero, pero no, yo digo que eso no me parece insensato, pero esto es un tema que queda naturalmente en la mesa de Elena y en la mesa de Gustavo. Sí, a ver, digamos, yo entiendo el argumento digamos, de tratar de acompañar el concepto técnico, eh, de acompañar a la consultoría con la parte técnica. Entiendo los efectos que tal vez Néstor señala y entiendo, pues, por supuesto, lo que Elena está comentando. Sin embargo, digamos, creo que en este caso lo que nosotros vemos, o por lo menos lo que yo puedo advertir desde lo que está en la doctrina de la administración y lo que veo, digamos, en el contexto del convenio es que, digamos, este es uno de los pocos puntos en los que Colombia trató de salvaguardar un poco de esa protección de esa renta, ¿no? De establecer esa renta compartida. Por supuesto, pues esto lo único a lo que nos debe llevar es a tratar de entablar unas nuevas sesiones de conversación con España sobre cuál es el alcance que puede tener este asunto. Y que por supuesto también nos tiene que llevar a unos puntos adicionales, ¿no? Sobre todo esto, revisarlo pues para que efectivamente el convenio refleje lo que ahora estamos pensando que quiere que refleje, ¿no? Eh,
y ese tiene que ser el devenir de este tipo de negociaciones. No estoy muy seguro de que, digamos, estas dificultades que surgen en la interpretación, digamos, un poco derivadas de la ambigüedad propia del texto. Por eso hice un poco de hincapié en el hecho de que este convenio, a diferencia de otros convenios que hemos negociado, es un convenio que se negoció en nuestro idioma. Es decir, estábamos muy conscientes de qué era lo que estábamos hablando, no teníamos una ambigüedad de las palabras, no teníamos una diferencia sobre si regalías estábamos entendiendo que eran regalías como las estamos entendiendo acá en el convenio, o que era una explotación del uso de una contraprestación por el uso de un recurso natural. Eso me parece que es importante y no podemos dejarlo pasar de lado. Por ejemplo, esta misma interpretación, por ejemplo, de pronto no habría sido tan efectiva en un convenio que tuviera dos versiones, una en español y una en inglés, o una en francés, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, hay una cosa adicional y es que también vale la pena tener presente, y es que, digamos, digamos, como les decía antes, como esta fue nuestra primera vez, en nuestra primera vez también, digamos, los conceptos tanto de asistencia, de consultoría y de servicios están definidos en nuestra propia legislación. Entonces, ahí, digamos, no solamente es acudir a lo que dice la RAE, sino que además nuestra propia legislación así los define. Entonces creo que es una muy buena oportunidad para volver a revisar este convenio, sentarnos, conversar, y de pronto volver a revisar, digamos, cosas que de pronto en este convenio se nos quedaron por fuera. Por ejemplo, en esta cláusula del artículo 12, yo siempre me ha llamado la atención el hecho de que se hace referencia a beneficiario efectivo, que es una medida pues muy fuerte para restringir el abuso en materia de los convenios, pero en otras cláusulas no. Entonces, de pronto es una muy buena oportunidad para volver a revisitar estos temas, para dar la claridad que todos puedan llegar a requerir, tratando de prevenir una eventual interpretación, digamos, expansiva que vacíe de contenido el 7, que no lo creo, porque creo que el 7 sigue teniendo otros alcances. Eh, pero pues, digamos, esto es lo que nos debe llevar a esa situación, y un poco vuelvo al punto, a lo que comentaba antes de cuál es el rol de las administraciones y de los operadores jurídicos, y es cuando algo no esté funcionando adecuadamente, pues no deberíamos suplir la voluntad de los negociadores, del Congreso de la República, y de los jueces, sino más bien es sentarnos y escribir exactamente qué es lo que queremos que diga. Eso es como por donde lo veo en este momento, día y hora. Bueno, yo creo Y sin levantar quedamos. mucho las cejas. Oye, yo creo que quedamos expectantes, ¿no? Yo creo que, digamos, yo con tristeza de reconocer que también veo un poco duro el tema de la interpretación de la cláusula de nación más favorecida. Es decir, porque fíjate, Néstor, digamos que cuando justamente el análisis que hacías ahora, yo lo veía que, digamos, desde el punto de vista, yo coincido que, digamos, desde el punto de vista de la interpretación literal, esto no tiene mucho más recorrido, pero un poco desde el punto de vista de la interpretación teleológica de la cláusula debería dar a un mejor tratamiento, ¿no? Ahora, creo que eso, yo no sé cómo lo ves tú, pero yo creo que eso, yo no sé si ya dejamos esa discusión morir o existe. No me pidas opinión sobre eso porque eso se tiene que resolver en Bogotá o en Madrid, en Madrid Gustavo o en Bogotá Elena. O sea, cuando se sienten o que lo hagan telemáticamente. No. Bueno, yo creo que el llamado sería justo también que, digamos, aprovechando que, digamos, tenemos claro que, digamos, sobre el ámbito de los conceptos, la definición de los conceptos y la aplicación del artículo 12, pues hay lugar a la discrepancia que necesitamos y que se requiere la claridad, pues la cláusula de nación más favorecida debería entrar también, digamos, en ese análisis un poco, ¿no? Porque al final es la Sí, concepción de cómo el del grama, sobre todos sus elementos. Y nada, pues yo creo, lo último que habíamos pensado y que justo nos quedan unos minutos era que pensar que Gustavo sí nos podía comentar un poquito cómo veía como la política de negociación de esto y las perspectivas de política de negociación de eso que está teniendo la autoridad tributaria colombiana frente a estos puntos.
perdón, pongo el dedo en el lugar equivocado con inusitada frecuencia en Zoom. Em, bueno, digamos en materia digamos de política de negociación de los convenios, pues cada caso es muy particular y depende mucho de digamos, la relación que tiene el país con quien se está sentando a negociar, ¿no? ¿Qué me parece importante destacar últimamente? Y espero no estar diciendo nada más allá de lo estrictamente necesario, pero una de las cosas que ha tratado de hacer el gobierno nacional en este momento, en esta administración, ha sido tratar de establecer una verdadera política de negociación de convenios, ¿no? Digamos, los primeros convenios que se hicieron con países con los que teníamos una relación comercial muy importante, muy fuerte, afinidad cultural, histórica, como por ejemplo España, Chile, México, ¿no? Eh, pero después empiezan a aparecer una serie de convenios con los cuales uno dice, bueno, pues tenemos un convenio, pero no, de pronto no sé hasta qué punto digamos, la integración económica cultural sea muy fuerte. Por ejemplo, no sé, República Checa, uno dice, Dios, no sé hasta qué punto verdaderamente estemos llegando a ese, en las operaciones con esos países, ¿no? Entonces, digamos, ese es un primer punto. Estamos tratando de identificar cómo muy bien ser un poco más, tratar de curar un poco más la lista y tratar de tener un documento de política que nos oriente en ese sentido. Eso es como un primer punto. El segundo punto es, digamos, tratar digamos, ya lo había comentado, tratar un poco de restringir el tema de la inclusión de cláusulas de nación más favorecida. Hemos sido como, digamos, hemos tratado de, cada vez que uno se sienta a negociar con otros países, lo primero que surge es cláusula de nación más favorecida. Y pues esa política, gracias a lo que, digamos, a la participación de la Corte Constitucional en la aprobación de los convenios, que eso es algo que de pronto pasa desapercibido. La elaboración de un convenio en Colombia involucra a las tres ramas del poder público. Involucra al presidente de la República como primera medida porque él es el que dirige todo este asunto, pero involucra al Congreso de la República e involucra a la Corte Constitucional. Entonces, gracias a esa participación, pues el uso de las cláusulas de nación más favorecida cada vez, digamos, voy a usar la palabra y espero no hacerlo a la ligera, responsable en este tipo de cosas. Y lo otro, pues también es tratar de ver, como les comentaba antes, con los, digamos, con los convenios con Francia y con Inglaterra, con el Reino Unido, perdón, es tratar de ver qué oportunidades o digamos, cuál sería la razón de ser de establecer determinado tratamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estos servicios en particular, en esos dos convenios, pues se trató de tratar de abaratar su prestación aquí en Colombia. Entonces, en esa medida tratamos, cambió la política en ese sentido y fue explícito. Entonces, digamos, cada vez más lo que Colombia está viendo es primero apartarse un poco o más bien un tanto de la idea de que negociar un convenio puede ser relativamente fácil porque existe un modelo. Punto número uno. Punto número dos, estamos tratando de ser mucho más responsables en el sentido de con quién negociamos y por qué los estamos negociando, que eso pues es un esfuerzo grande que hace la administración. Y el tercer punto es el de pues, tratar de buscar exactamente digamos, un tratamiento, digamos, tener claramente un mensaje de política económica detrás de lo que se incluye en cada convenio. Un ejemplo es el tema que hablamos de regalías, pero hay otros, por ejemplo, la inclusión de los fondos de pensiones como sujetos beneficiarios del convenio, cuando pues, para Colombia no son contribuyentes. Ese tipo de cosas en lo que la administración tributaria está trabajando. De nuevo, no soy el más indicado para para dar estos comentarios, pero la más indicada sería nuestra jefe de la Oficina de Tributación Internacional, pero espero no haber incurrido en ninguna imprecisión en lo que acabo de comenzar. Gustavo, muchísimas gracias. Yo creo que eso nos da muy buen panorama. Y salvo algún comentario adicional de mis panelistas, y creo que estando justo en el tiempo,
pues agradecerles muchísimo, primero pues a toda la audiencia de habernos estado acompañando, por supuesto a Néstor, a Elena, a Gustavo, la participación en este proceso, a IFA España, a Abelardo, que también un gusto que nos haya podido acompañar en todo este proceso, y por supuesto a Luis Orlando y a Mónica por todo el apoyo. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Gracias, Camilo. Hasta luego. Muchas gracias, adiós. Gracias a todos. Hasta Muchas luego. gracias, hasta luego.